Ciclos de mercado. Comprende 4 fases muy importantes que te van a permitir entender en qué momento del mercado te encuentras y si te favorece más ingresar en compras o en ventas dependiendo la tendencia que esté teniendo el ciclo de la divisa. No te vayas, a continuación vamos a ir al gráfico y te voy a explicar detalladamente fase por fase y luego cómo las puedes identificar en el gráfico de una de las divisas que más operamos. Les va a explicar detalladamente cuáles son las 4 fases que comprende un ciclo de mercado. Y quiero ser muy clara en que ustedes entiendan que los ciclos de mercado los viven absolutamente todos los pares de divisas o los activos financieros. ¿Por qué? Porque siempre este ciclo se va a repetir en el tiempo y de esa manera es como la oferta y la demanda interactúa en el movimiento o en la valorización del activo, de cualquier activo, ¿ok? Vamos a iniciar con la fase de acumulación. Acá inicia la primera fase y es un periodo muy importante porque nos va a indicar que previamente vamos a tener en el mercado un movimiento muy fuerte o impulsos y retrocesos que nos van a llevar al alza. ¿Qué características tiene la fase de acumulación? En la fase de acumulación lo que vamos a ver es el precio muy comprimido, indecisión de mercado, esto es súper importante, es decir, la oferta y la demanda todavía ninguna de las dos partes han ejercido como esa fuerza para dar una dirección al precio. Sin embargo, lo que sí podemos identificar es que aquí el precio genera liquidez en las zonas de arriba, en las zonas de abajo, luego tiene movimientos muy fuertes para tomar la liquidez de la oferta, es decir, esas posiciones que aún están a la venta, y luego tenemos un fuerte movimiento que hace que el precio salga de esta zona de acumulación. Cuando tenemos ese fuerte movimiento alcista, aquí ya el precio me está indicando que estamos entrando a la segunda fase. En la segunda fase siempre el precio lo vas a identificar porque empieza a crear altos más altos que el anterior y bajos más altos que el bajo anterior. Ahora, si quieres operar compras en una tendencia alcista, tú puedes esperar a que el precio haga el quiebre y reaccione en zonas profundas. Recuerda, es muy importante, en la tendencia alcista compramos, pero nuestro principal objetivo es comprar barato. Tú no quieres comprar cuando el precio apenas está haciendo este retroceso. Tú no quieres actuar por pánico. ¿Por qué? Porque la acción de precio normalmente nos indica que el precio del impulso debe corregir a zonas profundas para que nosotros tengamos buenas zonas de compra, es decir, de compras baratas. Si todavía no es tan fácil para ti identificar esa estructura alcista que se forma ya en nuestra segunda fase, lo que te sugiero que hagas es esperar a que el precio te cree el impulso y te confirme creando un bajo más alto que el bajo anterior. Es decir, este bajo va a salir de la acumulación en la que se encuentra el precio y para que sea una tendencia confirmada, lo que vas a esperar es que el precio cree un impulso que sea más alto que el alto anterior y a continuación esperas a que el precio llegue a zonas profundas y efectivamente vas nuevamente a comprar. Ahora, como tú te has dado cuenta, el mercado no crea esos impulsos y retrocesos en el precio de manera exacta, sino que muchas veces el precio, después de crear esos impulsos, nuevamente queda como en ese rango a lo que nosotros le llamamos reacumulación, es decir, el precio crea como esta especie de rango en estos impulsos y empieza a hacer retrocesos lentos. ¿Cómo te das cuenta también de que la tendencia alcista está siendo confirmada? Porque el impulso que genera el precio normalmente te hace velas con volumen o velas con mucha fuerza, mientras que los retrocesos el precio los suele hacer un poco más lentos, con un poco más de indecisión,
y normalmente tardan mucho más que la generación del impulso. Entonces, esa reacumulación que genera el precio en esta zona, lo que nos está indicando es que posiblemente el precio nuevamente haga un impulso que te saca de la reacumulación y te crea un alto que es más alto que el anterior y a continuación un bajo que es más alto que el anterior. Mientras que el precio continúa haciendo esa estructura, siempre vas a tener oportunidad de compras, ¿ok? ¿Cómo sabemos que esa tendencia alcista está llegando a su fin? Porque el precio, cuando empieza a crear ese último impulso, tú vas identificando que las velas que están generando ese impulso alcista son velas más pequeñas, velas con mayor indecisión, no se están generando esos impulsos con tanta fuerza por parte de la demanda y el precio a continuación entra nuevamente en una zona de rango, la cual le vamos a llamar distribución. Esa es la tercera fase de nuestro ciclo de mercado. En la distribución, igual que lo veíamos acá en la acumulación, el precio empieza a entrar en un rango en donde no hay suficiente fuerza ni de oferta ni de demanda y tenemos unos impulsos y retrocesos iguales o similares. Y cuando él ya está saliendo de esta distribución, tú empiezas a ver que el precio crea liquidez y empieza a sacar a las personas que ya están poniendo sus posiciones, es decir, a la oferta en venta, y saca también, tiene sacadas de liquidez de demanda. Entonces el precio crea esos mechazos fuertes y luego cuando él sale de distribuciones, porque normalmente tenemos un impulso muy fuerte bajista que lo saca de ese rango. Y igual que cuando buscábamos la tendencia alcista, en la tendencia bajista tenemos el quiebre de estructura, es decir, este bajo que me crea el precio es mucho más bajo que el bajo anterior y a continuación me hace un alto que es un alto más bajo que el alto anterior. Si buscamos una tendencia bajista confirmada, tenemos que esperar a que el precio me cree un impulso, que me cree un bajo que es más bajo que el anterior y a continuación retroceda y me cree un alto que sea más bajo que el alto anterior. Igual que con la tendencia alcista, el objetivo de entrar en ventas en una tendencia bajista es vender barato. Por eso yo necesito esperar que mediante la acción del precio que me genere la divisa, yo tenga un retroceso profundo para ingresar en una venta. Si yo no tengo un retroceso profundo y hasta ahora estoy entendiendo los ciclos del mercado, pues seguramente el precio después me dará en un siguiente impulso otra oportunidad de venta. Pero si yo ya tengo un nivel intermedio avanzado en análisis y un sistema validado, pues tú puedes esperar pequeños quiebres donde el precio esté reaccionando y tomar la venta. Importante, no vendan barato, no vendan caro, perdón, vendan barato siempre. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que cuando ustedes calculan la posición para ingresar al mercado, obtengan mejores ratios riesgo-beneficios y eso hará que tengan que operar menos veces porque al final su porcentaje de rentabilidad va a ser mucho más alto que si están operando buscando un 1 a 1 en las operaciones. ¿Ok? Entonces, ahora, el precio nuevamente crea impulsos y retrocesos y hasta que el precio no termine de crear esos impulsos y retrocesos, nosotros vamos a seguir vendiendo. Sin embargo, igual él puede tener estas redistribuciones, que aquí se llamaban reacumulaciones, aquí redistribuciones, que es donde el precio, cuando está haciendo el retroceso, nuevamente entra en rangos pequeños, tarda mucho más en hacer el retroceso para a continuación crear un impulso que me genera un bajo que es más bajo que el anterior. Y ahí nos está finalizando el ciclo de mercado. Cuando ya finaliza esta tendencia bajista y nuevamente tenemos acumulación en el precio, esto nos indica que nuevamente vamos a tener un ciclo
en el mercado que se está creando. Entonces, ¿por qué es importante comprender cómo funciona el ciclo del mercado? Porque tu operativa se debe basar en aprovechar o maximizar las oportunidades que tienes a favor de tendencia, dependiendo la fase del mercado en la cual se encuentre el par de divisas. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. No estoy diciendo que yo, por ejemplo, no opere un retroceso. Sin embargo, si tú necesitas reforzar tu seguridad y tu estrategia en el momento de tu operativa, es mucho más favorable que operes a favor del ciclo en el cual se encuentra el mercado. Entonces, o vas a operar, si el mercado está en una tendencia alcista, tú ya sabes que es la segunda fase del ciclo y vas a operar compras. Si está en una tendencia bajista, ya sabes que es la cuarta última fase del ciclo, vas a operar en ventas. Las acumulaciones y las distribuciones normalmente yo las empiezo a operar cuando estoy viendo estos quiebres de estructura que me están sacando el precio y que yo estoy evidenciando que normalmente está ingresando o la fuerza de la demanda o la fuerza de la oferta en el caso de las ventas. ¿Listo? Ahora vamos a ir al gráfico y les voy a mostrar como unas de las divisas que más operamos, que el NZD normalmente en estas semanas ha tenido esa fase de ciclo para que ustedes lo puedan identificar más fácil. ¿Ok? Vamos a ver. Miren. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el precio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el precio en esta zona mostrándonos una acumulación después de que el precio viene creándome estos impulsos que son bajistas. Acá el precio, este es su último bajo, pero este bajo no es más bajo que el bajo anterior. Y aquí, si hacemos zoom a lo que estamos viendo, esto es una acumulación. Si bajamos temporalidades, nos vamos a dar cuenta que el rango en el cual se encuentra el precio es mucho más amplio. ¿Qué hace el precio aquí? El precio nos crea este impulso, este retroceso. Aquí nos crea un alto que es más alto que el anterior. Sin embargo, viene, cae, me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Y luego me crea un impulso que, si ustedes se dan cuenta, tiene velas alcistas muy importantes. Sin embargo, cuando el precio cae, toma la liquidez de estos bajos que están acá, que vienen siendo bajos iguales. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que el precio, cuando me crea estos impulsos dentro de las acumulaciones para sacar estas compras que están acá, lo que yo debo esperar es que termine de liquidar toda la oferta y la demanda, y luego él, después de que salga de esa zona, me va a realizar, acá lo tenemos, un impulso que sería nuestro primer impulso saliendo de esa zona de acumulación, y un retroceso, el cual viene a zonas profundas, zonas profundas del precio para comprar, y a continuación de eso el precio viene e inicia la tendencia alcista. Importante, como esto aquí no es muy claro, porque realmente el alto significativo que tenemos acá era este, si no entiendes que esto es una fase de acumulación al inicio, lo que puedes esperar era lo que te mencionaba en el ejemplo, que el precio nos cree un impulso que quiebre estructuras más grandes y a continuación me valide que está iniciando una tendencia alcista. Entonces tenemos todo este impulso que claramente no tuvo un retroceso profundo, pero que hizo el precio, retrocedió, y a continuación de eso el precio vino y me creó un alto que era más alto que el anterior. Entonces yo aquí, cuando el precio me crea este alto, luego me crea este bajo que es más alto que el anterior, me crea este alto
que me crea un bajo que es más alto que el anterior. Yo aquí ya tengo confirmación de que mi tendencia alcista está muy fuerte. Y después de eso, ¿qué hago? El precio me crea un alto que es más alto que el alto anterior. De acuerdo a este último impulso que el precio nos deja ver acá, él efectivamente crea un retroceso de este impulso, que es el que vemos acá, y a continuación viene y nos sigue creando. Voy a pararme aquí para que lo puedan ver más de cerca y lo voy a marcar junto con ustedes. Nos sigue creando impulsos, retrocesos. ¿Qué pasa? Posibilidades de compra aquí, por ejemplo, en una hora que estoy viendo el mercado, no, porque yo no voy a entrar en compras, recuerden, en compras caras. Yo busco que el precio tenga un retroceso profundo de este impulso para considerar comprarlo, como por ejemplo este retroceso. Esto sí era una compra efectiva. Luego el precio viene, me crea un alto, viene y me crea un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior, y todo esto se convierte en la fase 2 del ciclo de mercado, que es tendencia alcista. Jennifer, pero pues eso nunca retrocedió profundamente. No retrocedió profundamente. Tuvimos algunas oportunidades en microtemporalidades, pero finalmente, para que ustedes entiendan que el mercado no siempre actúa como esperamos, y muchas veces aquí lo que hacemos es esperar, dependiendo de la sesión, que nos haga confirmaciones de continuación para nosotros comprar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el precio en esta zona? Mírenlo acá. Si ustedes se dan cuenta, el precio tuvo toda esta tendencia alcista. Sin embargo, miren que aquí hay algo a lo que le voy a hacer zoom y que es importante para que ustedes se den cuenta, y es las velas que se están generando aquí en esta zona alcistas. Este es mi último alto, ¿ok? Y aquí me crea un bajo que es más alto que el anterior, pero esto que está aquí, espérenme, esto que tenemos aquí, empieza a ser una distribución. ¿Por qué empieza a ser una distribución? Porque estas velas que ustedes ven acá alcistas no llevan la misma fuerza que llevaban estas velas. Si ustedes se dan cuenta, aquí efectivamente el precio, si lo vemos detalladamente, sus velas bajistas, que en este caso son las negras, están teniendo mucho más fuerza que estas velas alcistas. Son más grandes, tienen mayor volumen, y esto que pasa aquí es que este último impulso no logra ser más alto que los impulsos anteriores. Y aquí tenemos un fallo de estructura. Sin embargo, este fallo de estructura no ha salido de la distribución. ¿Por qué? Porque está en este último impulso. Porque el precio me crea un bajo que no es más bajo que el anterior, y a continuación me creo un alto, pero este alto no es más alto que el anterior. Entonces está ahí en ese rango de precio, el cual llamamos distribución, y que más adelante esta zona que está acá ustedes lo van a entender porque hace parte del análisis de mercado. Él está sobre una zona en diario en donde tiene mucha factibilidad de reaccionar en una estructura bajista. Ahora, ¿qué hace el precio después de que me crea este alto? Viene aquí y me crea un bajo. Este bajo es más bajo que los bajos anteriores. Sin embargo, impulsos, retrocesos, impulsos, y el precio viene y me crea este alto. Este alto va, miren, impulso, retroceso, impulso, impulso, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, y aquí nuevamente el precio con esto que tenemos acá que se llama quiebre estructura del último bajo nos muestra que entra a crear un retroceso
luego a continuación un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo. Hasta aquí, esto que vemos acá es la corrección de este ciclo de mercado en una tendencia bajista, ¿ok? Pero lo que podemos darnos cuenta acá es que nuevamente el mercado genera un impulso que viene nuevamente a zonas profundas del precio y en este momento el precio, si lo miramos en macro temporalidades, podríamos definir que está aún en una zona de distribución, la cual no se ha definido si va a continuar dándonos una extensión de esa tendencia alcista o si por el contrario el precio va a quebrar impulsos significativos y nos va a dar una continuación o más bien va a iniciar una tendencia bajista para terminar ese ciclo. Es muy importante y esto es un tip que yo les doy, que practico siempre, no importa el nivel avanzado en el que estés, si estás en un nivel avanzado, y es marquen siempre la estructura. La estructura les va a dar la claridad de en qué fase están en el mercado y hasta dónde puede ir esa fase. Él está aquí en una zona de reacción de diario que se las voy a mostrar. Miren, si yo miro esto en macro, que es diario, el precio está aquí en esta zona de reacción. ¿Tiene mucho que corregir? Sí, tiene mucho que corregir porque recuerdan esta tendencia alcista, efectivamente no hizo un retroceso profundo, pero todavía tenemos un mercado indeciso. Miren, tenemos un mercado muy indeciso. Entonces puede que el precio en macro, venga acá y termine o a estas zonas profundas y termine todo el ciclo, o puede que por el contrario esto simplemente en macro, en diario, haya sido un retroceso de este impulso y nos dé nuevamente un impulso alcista. Eso no lo sabemos, tenemos que ir identificando la estructura del precio y de esta forma vamos a poder potencializar las posibles compras o las posibles ventas en cualquier divisa que estemos operando, ¿vale? Esto era lo que les quería compartir en el video. Espero que los ciclos de mercado les haya quedado muy claro y recuerden, vayan al gráfico, seleccionen una divisa y practiquen esto ustedes mismos, repitan el video las veces que necesiten para aprender a identificar exactamente cómo marcar el ciclo de mercado y en este momento en qué fase del ciclo se encuentra tu divisa para que la puedas operar mejor. Acá en los comentarios recuerda que te voy a dejar mi link de mis mentorías 1 a 1, el link de Gold Room, que es una comunidad en donde nosotros apoyamos a las personas con ideas de trading y con crecimiento personal por si también quieren vincularse.